Un saludo fraterno para todos ustedes. ¿Cómo están? Señor les bendiga grandemente. Un abrazo grande, un abrazo fuerte para todos ustedes desde aquí, desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Les saluda a su pastor Pedro Carrillo y estamos en un nuevo programa para todos ustedes de los devocionales del ministerio Formando un Millón de Guerreros. ¿Qué tenemos en el día de hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy? Vamos a hablar acerca de la deuda. Si la deuda tiene origen espiritual o si no lo tiene. Si yo tengo deuda, ¿por qué la tengo? ¿Por qué mis deudas no bajan? Porque cada día las deudas, en vez de decrecer, están aumentando. ¿Por qué yo no puedo vivir sin deudas? Las deudas todas son malas. En fin, todas estas preguntas las vamos a estar esbozando durante todo este tiempo de programa. Yo estoy endeudado porque me hicieron una brujería. Bueno, todo eso lo vamos a hablar. Vamos a estarlo tratando. Así que usted pendiente de todo lo que vamos a estar tratando en esta mañana. Así que bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí. Le damos la gloria, la honra, le bendecimos, le damos gracias por permitirnos estar una vez más aquí llevándoles a ustedes este programa. Y bendecimos a todos los que hacen el esfuerzo por estar aquí con nosotros, aquellos que aman este ministerio, que están siempre pendientes de cada emisión. Para todos ustedes un abrazo grande, agradecimiento inmenso también para los que están ahí en el chat, los que están reportando su sintonía, los que están enviando palabras hermosas de saludos, de agradecimientos y buenos deseos. Para todos le damos pues gracias. Que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes y agradecidos con todas las bendiciones que nos envían, con todas las palabras hermosas que nos expresan. Para todos ustedes, gracias, gracias. También a aquellos que nos apoyan para que nosotros pudiésemos estar aquí. Estamos aquí gracias a Dios y gracias a todos aquellos que hacen el esfuerzo por apoyar este ministerio. Así que agradecidos inmensamente con todos ustedes. Bueno, el tema que nos compete en el día de hoy es acerca de la deuda. La pregunta es, ¿tiene la deuda un origen espiritual o tiene un origen natural? En fin, de eso vamos a hablar. Dice la palabra del Señor que si nosotros estamos bendecidos por Dios y estamos prosperados, pues tendremos dinero para prestar a otros. Eso está en Deuteronomio capítulo 28. Y dice que no andaremos pidiendo prestado. También dice la palabra que la riqueza de las naciones será para el justo. Y también dice que seremos cabeza, que no seremos cola, que andaremos arriba y no debajo. Todas estas cosas, pues, nos las ha dicho el Señor, nos las ha enseñado el Señor.
Y en el día de hoy, pues vamos a estar analizando todas estas cosas. ¿Por qué entonces estoy en deuda espiritual? ¿Por qué será espiritual? Todas esas deudas que yo estoy viviendo. Bueno, primeramente, pues nosotros somos personas bendecidas, todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, somos lavados por su sangre y tenemos la llenura del Espíritu Santo. Somos personas bendecidas, personas que tienen la gracia de Dios y la bendición de Dios sobre nosotros. Dice la palabra que esa bendición se mantiene sobre nosotros. También dice la palabra allá en Josué, capítulo 1, dice que si nosotros vivimos la palabra, somos obedientes a todo lo que Dios nos manda, pues somos bendecidos. ¿Qué tiene que ver esto con las obediencias? Pues la obediencia a vivir conforme a los decretos y mandamientos de Dios y a cumplir con todos esos mandamientos que Dios nos ha dejado. Eso trae bendición. Pero hay una cosa que no tenemos claro, y es que estar bendecido no es estar prosperado. O sea, una cosa es estar prosperado y otra cosa es estar bendecido. Las personas que están bendecidas tienen a Dios de su lado, tienen la bendición de Dios de su lado, tienen la gracia de Dios. ¿Qué nos garantiza la bendición de Dios? Nos garantiza de que todo lo que usted emprenda, usted va a ser bendecido, usted va a ser prosperado. Lo dice Josué. Josué dice que cuando nosotros estamos bendecidos porque vivimos conforme a la palabra, entonces todo lo que emprendas será prosperado. De pronto usted tiene una queja contra Dios. ¿Cuál es la queja que nosotros escuchamos siempre? Y es, si yo vivo la palabra, si yo diezmo, yo ofrendo, yo doy primicia, yo doy limosna al necesitado, ayudo a la gente que lo necesita, no le hago mal a nadie, no le robo a nadie, ¿por qué yo vivo mal económicamente? Esa es una de las primeras preguntas que nos hacen en el chat. Si yo cumplo con todo esto, ¿por qué vivo mal económicamente? Lo que pasa es que todo eso hace parte del cumplimiento de la palabra y de los mandamientos. Usted está siendo obediente a los mandamientos y eso hace de que la bendición de Dios permanezca sobre usted. La bendición, o sea, el favor de Dios va a permanecer sobre usted. ¿Para qué sirve tener el favor de Dios? Dice, para que todo lo que emprendas te vaya bien, sea prosperado. O sea, si tú cumples con todos los mandamientos, cumples con tus obligaciones de diezmos, ofrendas, primicias, ayuda al necesitado, vives correctamente delante de Dios, eso te garantiza la bendición y el favor de Dios sobre ti. Pero no garantiza la prosperidad, porque para poder prosperar se necesita emprender algo. Por eso dice el Señor que ya cuando tú cumplas todo, entonces todo lo que tú emprendas será prosperado. Ahora, pastor, ¿pero por qué yo vivo mal? Pues la misma Biblia te lo responde. Dice que como tú no has emprendido nada, pues por eso las cosas no funcionan. No están funcionando. Pero la gracia de Dios y el favor de Dios está. Lo que pasa es que tú no has entendido
las leyes de la palabra. O sea, la palabra tiene leyes, la vida tiene leyes, y una de las leyes es, para prosperar, tienes que emprender. Ya tienes la bendición de Dios, ahora falta que tengas la prosperidad de Dios. ¿Y cómo se obtiene? Dice, para que todo lo que emprendas sea prosperado. Ese es uno de los puntos que siempre me preguntan. Ahora, ¿y por qué yo tengo deudas? ¿Por qué yo quiero que oren por mi deuda? Quiero que oren para que yo pueda pagar mis deudas. ¿Por qué yo oro, hago guerra espiritual y no salgo de las deudas? ¿Por qué? Porque en vez de que las deudas vayan bajando, las deudas van creciendo. Aclaramos que deuda es aquello que usted debe a alguien, ¿no? Puede ser a una entidad o a una persona, dinero que usted pidió prestado y que ahora lo debe. Lo que sucede es que usted se ha centrado en la deuda, se ha centrado que su problema es la deuda. Y todos aquellos que tienen deudas, todos aquellos que deben dinero, aquellos que están desesperados porque deben pagar y no tienen, su problema no es la deuda. El problema central suyo no es la deuda. Usted se ha enfocado en que su problema son las deudas, y su problema no son las deudas. Usted me dirá, pastor, no entiendo lo que usted nos está diciendo. Mire, hay dos clases de medicina. O sea, la medicina tipo 1 y la medicina tipo 2. La medicina tipo 1 es la medicina tradicional, donde usted tiene fiebre y va donde el médico y el médico le receta acetaminofén para la fiebre. O usted tiene un dolor y usted va donde el médico y el médico le manda ibuprofeno o qué sé yo, alguna de estas medicamentos para el dolor. Entonces, ese se llama medicina tipo 1. ¿Por qué se llama medicina tipo 1? Porque es la encargada de aliviar los síntomas que tú tienes. Como el síntoma es la fiebre, te mandan medicina para la fiebre y para calmar la fiebre. Luego la fiebre se te calma y tú dices, ya, listo. Aunque vuelva otra vez más adelante, tú estás tranquilo porque la fiebre se calmó. Pero está la medicina tipo 2, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque la medicina tipo 2, tú llegas con fiebre y el médico, un médico responsable, los médicos de tipo 2 son médicos muy responsables, muy profesionales, no son comerciales, porque el médico comercial pues te manda medicinas para la fiebre. Pero el médico profesional ético te va a decir, necesito hacer unos exámenes de sangre. Y te manda a hacer los exámenes de sangre y te sale una infección. Te mandan a hacer un examen de orina y sale una infección urinaria bastante fuerte. Entonces el médico profesional, ético, responsable, va a encontrar la raíz de esa fiebre y se va a dar cuenta que la raíz de la fiebre se debe a una infección bastante fuerte que está en el área urinaria.
Entonces, ese médico responsable no te va a mandar medicina para la fiebre, sino que te va a mandar eh, 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 medicina para acabar con la infección urinaria que tú tienes. Entonces, una vez quitada la infección urinaria, la fiebre desaparece y desaparece de raíz, desaparece para siempre. Mientras que la medicina tipo 1, que son médicos comerciales, te manda la medicina para la fiebre, se te calma y luego a las 8 horas vuelve la fiebre y tiene que volver a tomar medicina para la fiebre, vuelve y te la calma a las 8 horas, mientras el problema se va empeorando por dentro porque la infección todavía está ahí, que es la que causa la fiebre. Así también son los problemas de la deuda o los problemas financieros. Usted está centrado en la fiebre, que es la deuda, pero esa deuda es causada por una infección interna más fuerte, que es la que hay que ahondar y la que hay que buscar. Entonces, cuando nosotros encontramos la raíz del por qué usted se mantiene en deuda, entonces su problema va a ser sanado totalmente, de raíz. Eso es lo que le quiero decir. Por eso es que le digo que su problema no es la deuda. La deuda es un síntoma, no es el problema, es un síntoma que usted está mal económicamente, que usted tiene problemas serios económicos y por eso usted recurre a pedir prestado porque usted está mal financieramente. Si nosotros le hacemos a usted unos exámenes financieros, le hacemos unos exámenes de su vena económica y de su orina financiera, pues vamos a encontrar que usted tiene una infección bastante fuerte en el bolsillo, en su billetera. Tiene una infección bastante fuerte. ¿Cuál es la infección? El problema suyo real es que sus ingresos son muy pequeños. Sus ingresos no son lo suficiente para usted poder cumplir con todos sus gastos. Ese es el problema real, o sea, lo que le está produciendo la deuda a usted es sus bajos ingresos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros no conocemos cómo funciona el organismo financiero. No sabemos cómo funciona. A nosotros nos han enseñado desde casa. Nuestros padres lo primero que nos dicen es estudie, porque esa es la herencia que yo le dejo. Esa es la herencia que yo le voy a dejar. Así que estudie para que tenga un buen empleo. Eso nos lo enseñaron en casa y nosotros lo hemos enseñado también a nuestros hijos. Y le decimos, estudie, que esa es la herencia que yo le estoy dejando para que usted tenga un buen empleo. ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque nosotros venimos de una cultura en donde nos enseñaron a ser empleados, a que si usted tiene un empleo, usted sana todos sus problemas económicos, que un empleo es el cura todo, un empleo es la realización de la persona, un empleo es el éxito en una persona. Eso es lo que nos han enseñado. Venimos de una cultura del empleo. Entonces nosotros cuando ya terminamos de estudiar, lo primero que hacemos es buscar empleo. Y cuando conseguimos un empleo,
es como si nos hubiéramos ganado la lotería, como si nos hubiéramos llegado a la cima del Everest. Hacemos una fiesta de alegría porque ya conseguí empleo. Nuestra vida cambia, ya no somos los amargados y los tristes, sino que estamos alegres porque ya conseguimos un empleo. En mi vida como pastor he encontrado que hay un grupo de hermanos que están deprimidos y cuando uno se va a la raíz del problema de su depresión es porque quedó sin empleo. La persona se encuentra deprimida porque no consigue empleo. Nosotros recibimos miles de peticiones diarias donde las personas nos dicen, pastor, ore para conseguir un empleo, para que Dios me abra puertas de empleo. Nosotros tenemos oraciones para abrir las puertas de empleo porque cuando la gente nos dice, es que no tengo empleo, le mandamos esa oración porque esas son personas que viven centralizadas, su mente está centralizada en que debe tener un empleo. Entonces nosotros hemos hecho una oración para eso, para que la gente consiga empleo y bajar la carga de tanta petición que tenemos aquí de personas que viven o que fueron educadas en esa cultura del empleo. Entonces, cuando la persona consigue el empleo, la persona cambia su aspecto, cambia su actitud, se ve diferente, se ve alegre, se ve feliz, se ve exitosa. O sea, la persona se siente exitosa porque ya alcanzó su meta. ¿Y era cuál? Pues tener un empleo. Esa era mi meta, ya la alcancé y estoy tranquilo. ¿Cuál es el problema? O sea, el problema es que nos han enseñado que tener un empleo es la solución para todos nuestros problemas económicos. Si tú tienes un empleo, ya, todo va a cambiar, tu vida económica va a cambiar, vas a vivir bien, vas a tener para todo. Eso es lo que nos han enseñado. Por eso nuestra meta es conseguir un empleo. Pero hay otra realidad. ¿Cuál es la otra realidad? La otra realidad es que realmente el empleo no es solución económica, ¿no? En los Estados Unidos hay gente que tiene 2 y 3 empleos para poder suplir su necesidad, porque un solo empleo a veces no suple. Y la mayoría de la gente, el 90% tienen un solo empleo. Y un solo empleo solamente soluciona el 25% de los gastos que tiene una familia. El 25%. O sea que te queda un 75% de gastos sin cubrir. Y nosotros generalmente nos acomodamos a lo que ganamos. Como ganamos poquito, pues vivimos acorde a esa necesidad, a esa entrada económica, y entonces nos suprimimos de una cosa, nos suprimimos de otra, cosa de que el dinerito alcance lo que más pueda. No comemos como debiéramos, estrenamos ropa solamente a fin de año. Durante todo el año no se puede estrenar ropa porque el sueldo no da para eso. Le damos gracias a Dios que los zapatos, como dice Dios en el desierto, el calzado nunca se gastó. O sea, le damos gracias a Dios que durante todo el año los zapaticos aguantan y la ropita aguanta, porque Dios
es misericordioso. Pero nos hemos acomodado a esa vida, no nos damos lujos de ninguna especie, cosa de que el dinerito alcance. No hacemos excesos para que el dinero alcance. Entonces, estamos viviendo con ese sueldo y ya el sueldo alcanza como para el 75%, porque nuestra vida la llevamos de tal manera que no exija mucho. Entonces, hay unas personas que el sueldo le alcanza el 75%. Hay otras que le alcanza solamente el 50%, otras que le alcanza solamente el 25%, porque se han acomodado a esa entrada y viven así, con mucha escasez, con tal de que el dinero pueda alcanzar. Pastor, ¿y no será que son malos administradores? Porque hay unos que dicen que las deudas vienen porque la persona administra mal, porque la persona gasta más de lo que gana, porque la persona no lleva bien sus cuentas. Esa teoría vale, pero solamente para los que ganan más del 100% de lo que necesitan. O sea, una persona que gana solamente el 25% de sus gastos está administrando miseria. O sea, tiene 0 pesos. O sea, y una persona que gana una miseria, ¿qué va a administrar ahí? O sea, ¿qué mala administración hay ahí? Si ya eso ya no da para más. Si la persona gana demasiado, gana para todos sus gastos y le sobra, y la persona está mal, entonces sí podemos decir que la persona está mal administrando su dinero, porque la persona gana lo suficiente para vivir bien, cubrir sus gastos y le queda para ahorrar. Entonces, pero como está viviendo mal, es porque está mal administrando. Ahí sí cabe esa teoría. Pero para la mayoría de personas, no, porque administran miseria. O sea, es un sueldo tan paupérrimo que tú no tienes tiempo ni de sacar cuenta. Usted me dice, no, es que ellos no llevan bien sus cuentas. Pero ¿qué cuenta van a llevar? Si apenas le pagan, tiene que entregar la mitad del sueldo aquí y la otra mitad acá. ¿Qué va a administrar? ¿Qué cuenta va a sacar? Si no le queda nada. Hay unas personas que me dicen, el sueldo lo cojo hoy y ya mañana no tengo un peso. El dinero se me vuelve agua en las manos, pastor. ¿Por qué? Porque tu problema es que tú ganas muy poquito. Y entonces cuando ya recibes el dinero ya tienes unas obligaciones que cumplir. Entonces tienes que pagar el arriendo, tienes que pagar el colegio, tienes que pagar el transporte, tienes que pagar los servicios públicos y ya no quedó nada. Entonces no es que se te vuelva agua, sino que toca pagar y no queda nada. Lo que tú ganas es apenas para cubrir los gastos del mes. Cuando hay gastos esporádicos o gastos imprevistos, la persona tiene que prestar porque no tiene ahorros para aguantar caídas, no tiene ahorros para eventualidades. Tiene que prestar. Entonces, ¿cuál es el origen de las deudas? El origen real de tus deudas. ¿Por qué tú tienes tantas deudas? ¿Por qué hoy tienes una y el otro mes ya tienes 2, ya tienes 3, 4, 5 y van creciendo en vez de bajar? ¿Por qué? Porque tú lo que ganas es muy poquito. Tus entradas económicas son muy bajas. Tu problema es ese, que tú no lo has querido entender. Tú crees que porque tienes empleo
debes tener para todo. No, el empleo solamente cubre el 25%. Solamente, esa es la realidad. Que te han hecho creer que un sueldo de un empleado te cubre todos los gastos, eso te lo han hecho creer. Pero eso no es verdad. Eso es mentira. Eso solamente cubre el 25%. ¿Y por qué me alcanza como para 20 días del mes? Porque tú te has acomodado a lo que ganas y te has suprimido de muchas cosas para poder vivir sin angustias y sin deudas. Pero no porque un empleo es solución de todo. No, no, eso no es así. Entonces, vamos a seguir analizando esto. Entonces, pastor, ¿cómo hago yo para salir de deudas? Para salir de deudas tienes tú que aumentar los ingresos que tú tienes. Te ganas $300 al mes, pues hay que buscar la manera de subirlo a 600 o a 1000. ¿Cómo? Bueno, ya eso es una cuestión que te corresponde a ti de explorar nuevas fuentes de ingreso, aparte de tu empleo. No te estoy diciendo que busques 3 y 4 empleos, no. Me refiero a que hay que explorar nuevas formas de ganar dinero, nuevas formas de ingreso, cosa de que tú tengas más fuentes de entradas y no solamente tu empleo. Porque a veces muchas personas, la única entrada es el sueldo, nada más. Es la única entrada que poseen. O sea, no tienen un negocio de esto, no tienen un negocio de algo, no tienen una venta de algo, no tienen una venta de servicio, no tienen nada, solamente su empleo. Entonces eso ha traído ese problema de que no tienen más entrada. Y el sueldo es como una sábana en la que solamente te cubres hasta la rodilla. O sea, tú te tapas con la sábana y te quedan todos los pies afuera y las piernas afuera, porque no cubre los gastos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resulta que se presentó un imprevisto. Vinieron a cobrar el transporte del colegio, que yo no lo había cancelado, y me tocó cancelarlo. Entonces, para poder cancelarlo, me tocó prestar, porque eso me llegó así. Entonces, busqué un préstamo y pagué. Entonces, eso me generó una deuda. El problema es que el próximo mes, esa parte del transporte no está cubierto por el sueldo. Entonces tú pagas, tú haces el préstamo y dices, ahora que me paguen, yo le pago. Le dices a la persona, ahora que me paguen el sueldo, yo le pago. Pero resulta que ese sueldo ya está embargado. ¿Quién lo embargó? Lo embargó los recibos de servicios, el arriendo y la comida. Ya lo tiene embargado. O sea, ya ese dinero no te pertenece. Eso tienes que entregarlo porque hay que pagar los servicios, porque hay que pagar en el supermercado y porque hay que pagar el arriendo. Entonces tú haces cuentas alegres. Tú dices, ahora que me paguen yo le pago. Pues yo, présteme tanto que no se preocupe, que yo soy muy serio en mis cosas. Usted puede ser muy serio, pero ¿y si no tiene? Entonces está llegando el tiempo de pagar la deuda, pero resulta que
Llegó el otro mes y vuelve otra vez el transporte, pero el transporte yo no tengo cómo cubrirlo. El mes pasado me tocó prestar y ahora este mes, ¿qué hago? Hacer otro préstamo para poder pagar el transporte porque el sueldo no lo cubre, no lo alcanza a cubrir. Entonces hago otro préstamo y ya tengo dos para cubrir el de este mes. Entonces el otro mes yo comienzo el mes con toda la fe de que voy a salir de deuda y voy a pagar, pero volvemos otra vez a encontrarnos con que el sueldo ya está embargado. O sea, el sueldo, cuando me lo pagan, tengo que entregar el dinero al arrendador, al supermercado y a las empresas de servicios públicos. Y vuelvo a quedar sin un peso. Y toca pagar el transporte otra vez. Entonces me toca hacer otro préstamo y ya tengo tres. Y entonces las deudas, en vez de bajar, cada día van aumentando. Cada día, ¿por qué? Porque cada mes viene el mismo gasto que tú no tienes cómo cubrirlo. Y siempre tienes que verte en la misma necesidad de estar prestando. Por eso tus deudas cada día crecen más. ¿Por qué crecen más? Porque lo que tú ganas no alcanza. Ya eso está embargado. Ya eso está embargado por la comida, por los servicios públicos y ya eso está embargado, ya eso tiene que entregarlo. Entonces todo lo que viene extra toca prestar para poder cubrirlo. Y por eso vienen deudas. Entonces tu problema no son las deudas. Tu problema es tu sueldo, que no cubre, no alcanza. Es muy pequeño. Ese es tu problema. Y tú, como te enseñaron que un empleo es la solución de todo, tú andas con esa filosofía. Pero eso es mentira. Un empleo no cubre todo. Un empleo es para estar tú como ocupado, pero realmente eso no te cubre tus gastos. Pero pastor, ¿por qué yo tengo deudas si yo diezmo? ¿Por qué tengo deudas si yo ofrendo y yo doy mis primicias? ¿Por qué tengo deuda? Volvemos a lo mismo. El dar tu diezmo te crea una atmósfera de bendición, que tienes el favor de Dios, la ayuda de Dios para lo que tú emprendas. Pero como tú no emprendes nada, tú estás en un empleo, pues entonces la prosperidad no llega, no llega. Entonces ese es tu dilema y te enojas contra Dios y le dices, ¿por qué? Si yo diezmo, ¿por qué? O sea, Dios nos ha dicho en la palabra, si tú cumpliste con todos los mandamientos, sí, yo cumplo con mi diezmo, si usted cumple con todos los mandamientos, eso quiere decir que vas a ser prosperado en lo que emprendas, no prosperado de la nada. Porque es que eso es lo que tú estás esperando. Te está esperando ser prosperado de la nada. O sea, que venga una lluvia de billetes de $100. Eso nunca va a suceder. De que aparezca una maleta llena de dólares, eso tampoco va a suceder. Pastor, a mí me apareció, bueno, gloria a Dios con usted, pero eso no es la regla. No es la regla general para todos. O sea, la prosperidad no viene de la nada. La Biblia dice, para prosperar tienes que emprender. No emprendes, sigue la deuda, siguen los problemas financieros, sigue la mala economía. Pastor, ¿y no será que me están haciendo brujería? Bueno, vamos a analizar, vamos a hacer el análisis. O sea, ¿cómo sé yo, cómo diferencio
Si las deudas que yo tengo son por causa de brujería o por causa natural. Yo creo que esto está de película. Esta pregunta está de película. ¿Por qué? Porque la mayoría no se hacen examen para saberlo. Y yo te voy a enseñar cómo tú puedes saber si tus problemas económicos son por brujería o son por cuestiones naturales. Bueno, llega una persona y me dice, pastor, yo tengo mucha deuda. Cada mes las deudas aumentan, yo tengo mi empleo, mi esposo también tiene su empleo y no sabemos por qué cada día vamos peor. ¿No será que me están echando brujería? Y bueno, vamos a hacerte un examen para saber si el examen sale positivo, pues es brujería. Si sale negativo, no es brujería. Bueno, hágame el examen. Yo le voy a explicar a usted cómo le hice el examen a ellos. Yo le pregunté a ellos cuánto se ganan, ustedes dos. Entonces, con los descuentos de salud, con los descuentos de impuestos, de cooperativa y de no sé qué, le quedaba a cada uno de ellos $300, o sea, $600 los dos. 300 y 300, $600 los dos. Era la entrada económica de esa familia, $600. Entonces le pregunto, ¿cuánto pagan ustedes de arriendo? Pagamos $200. Bueno, pagan 200, le quedan 4. ¿Cuánto gastan ustedes en comida y en esto? Gastamos otros $300 más o menos en comida de todo el mes. Bueno, 3 y 2 van 5. Ya van 5. De los 6, ya van 5 que ustedes se gastan. ¿Cuánto se gastan en servicio? Pastor, en servicio. Ya está viniendo los servicios tan altos que se me van $200 pagando los servicios. Entonces, resulta que ya llevaban 5 gastados, más 2 de servicio, serían 7. Y ellos se ganan 6. O sea, ya los gastos, hasta donde vamos, son más altos que lo que ellos ganan. Entonces, allí está arrojando que no es por brujería. Y entonces, ¿por qué es? O sea, los gastos tuyos son superiores a lo que ustedes ganan. Aquí no hay brujería. Por ningún lado. No, y eso que no le hemos dicho que tenemos otros gastos más. Imagínate, todavía no me han terminado de decir los gastos. Y ya hasta donde vamos, ya ustedes están en superávit. O sea, ya están en rojo, perdón. Están en rojo. Ya están en saldo en rojo. Tienen $100 de saldo en rojo. Y todavía no me han terminado de decir todos los gastos. O sea que ellos tienen todavía un saldo en rojo como de $300 o $400. Y por eso ellos están acudiendo a la deuda para poder cubrir todo eso. Entonces, ahí en ese caso no es brujería, es insuficiencia económica lo que ustedes tienen. Su problema es insuficiencia económica. Lo que ustedes ganan no alcanza a cubrir todos sus gastos. Eso es lo que arroja el examen. Ahora, si usted me dice a mí, pastor, nosotros nos ganamos $2,000 los dos, 1,000 y 1,000. ¿Y los gastos cuántos son? Los gastos son como $1,000. Quedan $1,000 de superávit para ahorrar. Y usted tiene deuda, entonces ahí sí me preocupa. Bueno, lo lógico es que ustedes vivan bien, porque ustedes ganan para cubrir todos sus gastos y les sobra. Y aquí el problema no es, aquí o debe haber una mala administración o debe haber brujería. Una de las dos.
¿Cómo están administrando? No, bien, pastor, como siempre, pero no entendemos por qué ahora en La Plata pues está pasando esto. Entonces ahí sí me preocupa y ahí sí que hay que entrar a preguntar sintomatologías de brujería que sueñan, que se sienten para saber qué brujería le han hecho y con qué espíritu se lo han hecho. Entonces ahí sí preocupa. Pero una persona que gana poquito, eh, ¿para qué hacerle brujería si ya la persona ya está arruinada? Ya? O sea, ya la persona no cubre sus gastos. Si un brujo le manda a usted un demonio de ruina, póngale el demonio de ruina más teso que hay. El demonio de ruina más teso que hay es el Buda. Ese Buda negro, eh, con la barriga así grande, las orejas largas. Ese es el espíritu más fuerte de brujería a nivel mundial. ¿Ya? Le sigue San Judas Tadeo, le sigue el Eguá, le sigue San Martín Caballero. Esos son los espíritus y las tres potencias venezolanas. Esos son espíritus de ruina. Pero si a usted le mandan las tres potencias, San Martín Caballero en el caballo, le mandan a el Eguá y le mandan... ¿Sabe qué van a decir esos demonios a los brujos? Le van a decir, ¿qué vamos a arruinar ahí si ahí no hay nada? Ya están arruinados. ¿Qué vamos a hacer ahí? O sea, los espíritus se van a regresar donde el brujo y le van a decir, tú nos mandaste a destruir, ¿qué? Si ahí no hay nada. Esa gente lo que tiene son deudas. ¿Qué vamos a hacer ahí? Porque usted lo que gana es muy poquito. Entonces, lo que queremos es que usted entienda esto, que usted sea muy claro, equilibrado, maduro en esto. Hay deudas buenas, ¿no? Hay deudas buenas y hay deudas malas. Cuando usted presta para poder pagar sus gastos y deuda para pagar deuda, pues lógicamente eso es una deuda mala. Las únicas deudas buenas son las deudas que se hacen para invertir, porque son deudas que se adquieren para producir ganancia. Y esas ganancias pagan la deuda y queda dinero. Entonces eso es deuda buena. Gente que presta dinero para comprar propiedades y luego arrendarlas. Gente que presta dinero para comprar automóviles que van a producir. Esos son deudas buenas, porque eso la misma deuda se paga. La inversión paga la deuda. Pero cuando se está pidiendo prestado para pagar cositas y pagar, eso es deuda mala. ¿Cómo hago entonces, la pregunta del millón, cómo hago entonces para salir de deuda, pastor? Para salir de deuda tiene que ser realista. Deje de estar inventando, deje de estar creyendo en pajaritos rosados y deje de estar pensando en nubes de algodón. O sea, pise realidad y tenga claro que lo que usted gana no sirve. Que sea realista y deje de estar inventando cosas. Lo que usted gana no sirve. Usted tiene que entender que para salir de deuda, usted tiene que mejorar sus entradas económicas. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que yo le quiero decir a usted? Porque como la mayoría, ¿por qué hago este programa? Porque
Eso me mandan mensajes todos los días. Tengo un espíritu de deuda, tengo un espíritu de deudas. Pastor, ¿cómo reprendo ese espíritu? ¿Cómo reprendo? El problema suyo no son las deudas, el problema suyo es que no tiene entradas económicas o que las entradas son muy bajitas. Ese es el problema suyo, entiéndalo. Entonces la pregunta que está aquí dice, ¿tendrá la deuda un origen espiritual? Sinceramente, en el 90% de los casos, no es espiritual. En el 90% de los casos es que usted gana muy poquito. También soy realista, que hay un 10% que sí es porque le echaron brujería, le cerraron las ventas, le bloquearon las bendiciones, le bloquearon los proyectos, los contratos. Sí, eso es real. Pero recuerda que el 90% no es por causa espiritual. El 90% es porque lo que usted gana no alcanza, mi querido amigo, ni para la merienda del colegio de su niño alcanza. Entonces, es así. Es así. Esa es la respuesta a esta pregunta que estábamos debatiendo en el día de hoy, que si la deuda era de origen espiritual. No, mi querido amigo. Ya quedó claro. El 90% de las deudas es por cuestiones naturales, es porque usted gana muy poquito. Y solamente un 10% es por causas espirituales. Pero a usted hay que hacerle un examen a ver realmente si es espiritual o si es natural. Bien. Bueno, les recomendamos nuestro libro, nuestro nuevo libro, el libro de los sueños. Se lo estamos recomendando a todos ustedes. ¿Dónde lo puedo adquirir? El nuevo libro del Pastor Pedro. Bueno, aquí en el chat, en la parte de arriba, está un enlace donde usted lo puede conseguir. Y aquí debajo, en la descripción del video, también va a encontrar el link para usted adquirir el libro. ¿Ok? Pastor, pero yo no tengo tarjeta de crédito, yo no tengo, ¿cómo hago para adquirirlo? Entonces, escríbanos a nuestro WhatsApp. Escríbanos a nuestro WhatsApp. Diga, pastor, yo quiero comprar su libro. Lo quiero de esta forma, lo tenemos electrónico y lo tenemos en papel, en pasta blanda, papel en físico. Entonces usted nos escribe, nos dice, pastor, yo lo quiero, pero físico. Bueno, yo le digo cuánto cuesta el envío para llegarlo a su casa, y usted dirá, no, yo lo quiero electrónico. Ok, yo le explico cómo adquirirlo de manera electrónica. Ok, entonces, compre el libro de sueños y visiones para que tenga allí la respuesta a sus sueños ahí en la mesita de noche diariamente allí. Ok, gracias a todos los que han estado aquí con nosotros, todos los que han ofrendado aquí en el chat. Le damos gracias al Señor. Los que ofrendan aquí en el chat, si usted si usted es de Colombia, pues aquí le dejamos aquí también el Nequi de Colombia. Aquellos que también quieran ofrendar y no saben cómo hacerlo, pues también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp.
Y aquí pues nos preguntan, pastor, quiero ofrendar, ¿cómo hacemos para ofrendar? Y nosotros le explicaremos, dependiendo de su país, cómo usted puede ofrendar. Mis amados, ha sido un tremendo placer haber estado con ustedes. Un abrazo especial para todos ustedes. Les amamos. Gracias por respaldarnos cada día que tenemos aquí, que tenemos programa. Dios me los bendiga grandemente a todos. Bendiciones. Nos vemos en la próxima emisión en directo.